libro de Apocalipsis aparecen tantas veces el número 7 que pareciera ser indispensable conocer el significado del mismo para poder entender el libro y su estructura. Acompáñame al apasionante mundo del significado de los números en la Biblia. Comenzamos. El número 7, las series de 7, aparecen tantas veces en el Apocalipsis que hasta el lector más superficial se da cuenta que es un tema importante. Solamente en el primer capítulo encontramos 7 espíritus, 7 candeleros y 7 estrellas, que luego en el versículo 20 explica que las 7 estrellas son 7 ángeles. A medida que vamos adentrándonos en el libro de Apocalipsis, aparecen más series de 7, como por ejemplo los 7 cuernos, los 7 ojos, 7 truenos y un largo etcétera. Pero sin ninguna duda las series de 7 más importantes del Apocalipsis son aquellas 4 que por su extensión forman la verdadera columna vertebral del libro, ya que el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos y estas 4 series ocupan más de la mitad de ellos: las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y no hablar del resto de la Biblia, donde también encontramos el 7 presente tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento. Ya desde el mismísimo principio de la Biblia, tan pronto empieza el Génesis, cuando Dios crea el mundo en 7 días. Más adelante, por citar otro ejemplo, se mencionan los 7 pares de cada animal limpio que entran en el arca. En Proverbios 16, por ejemplo, menciona las 7 cosas que el Señor odia, etc. Y Jesús mismo también usó bastante las series de 7, como por ejemplo las 7 bienaventuranzas del Sermón del Monte, los 7 ayes de Mateo 23, los 7 yo soy, y así podría seguir hasta aburrirte. La mayoría de los teólogos y exégetas afirman que el número 7 es plenitud o perfección. Y en cierto sentido eso es correcto, yo estoy de acuerdo, pero intentar explicar el número 7 solo con esa afirmación es perder por completo o mejor dicho, los tremendos significados y enseñanzas que hay detrás de la simbología del número 7. Porque eso es lo que es el 7 en muchos casos, no todos, en la Biblia. Es un símbolo numérico que Dios utiliza de una forma magistral. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿en qué sentido el 7 es plenitud? Una forma de explicar la plenitud sería esta que pongo aquí en pantalla. Del 1 al 6 se va avanzando y progresando, y de alguna manera, en el 7, cuando Dios interviene, Él completa lo que falta para que seamos plenos y completos en Él. Sin embargo, Dios explica de muchas maneras que efectivamente es verdad que el 7 representa su intervención y Él completa a sus criaturas, en nuestro caso el ser humano, pero su intervención que nos hace completos es de esta forma. Es decir, sin su intervención nosotros no somos nada. Sin su intervención nuestro esfuerzo es cero. Veamos algunos ejemplos. La historia de Naamán el leproso. Por si no conoces la historia, aquí en pantalla te dejo la referencia. Naamán se tenía que lavar 7 veces en el agua para curarse. Pero no era que a la primera salió un poquito menos leproso y a la segunda menos aún, y así a medida que se iba metiendo y saliendo iba mejorando hasta que quedó plenamente limpio en la 7ª sumergida. No, de la primera a la sexta sumergida estaba igual de leproso que antes de haberse mojado, pero en la 7ª fue completamente limpio. Vayamos a otro ejemplo, la conquista de Jericó. Dios le pide al pueblo de Israel que dé vueltas alrededor de la ciudad durante 7 días, y al 7º día el muro sería plenamente derrumbado y la ciudad conquistada. Nuevamente se ve el mismo patrón. No era que a la primera vuelta los muros empezaron a romperse y a medida que el pueblo giraba alrededor de la ciudad, día tras día el muro se iba rompiendo hasta que en el 7º día el muro fue totalmente derrumbado. No. Dieron vueltas 6 días y no ocurrió nada. Pero el 7º día, el muro y la ciudad fueron destruidas por Dios. Veamos cuáles son los patrones didácticos que Dios utiliza en las series de 7 para enseñarnos verdades espirituales. La primera enseñanza es que el ser humano por sí solo no puede hacer absolutamente nada. Es imposible a no ser que Dios actúe. Es por eso que el gráfico correcto sería este y no el otro. La segunda enseñanza. Pregunto, si Naamán no hubiese obedecido al profeta Eliseo y no se hubiese metido al agua, ¿Dios lo hubiese curado? No. Si el pueblo de Israel no hubiese obedecido a Dios y no hubiese dado vueltas alrededor de la ciudad como Dios mandó, ¿la hubiesen conquistado? No.
aquí tenemos la segunda enseñanza. La gracia de Dios trabaja sobre la fe. Nosotros no podemos hacer nada para triunfar, solo confiar y obedecer a Dios. Qué maravillosa ilustración para demostrar la relación entre gracia y fe. No puede quedar más claro. ¿Cuánta tinta se escribió sobre salvación por obra, por fe, por gracia, etcétera? Y tan fácil de entender. Dios es el que nos salva, Dios es el que nos cura y Dios es el que nos libera del pecado a través de la sangre de Cristo. Recuerden que fue en la cruz donde han sido expiados y redimidos todos nuestros pecados. De la misma forma que fue Dios quien curó la lepra de Naamán y fue Dios quien derrumbó las murallas de Jericó. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ser limpios y liberarnos de la esclavitud del pecado. De la misma forma que Naamán no podía hacer nada para curarse de la lepra, no importa cuántas veces se hubiesen sumergido en el agua. Y de la misma forma que el pueblo de Israel no podía conquistar Jericó, no importa cuántos días hubiese girado alrededor de la ciudad. Lo único que tenemos que hacer es tener fe en Dios, una relación con Dios tan firme que nos lleva a confiar en su palabra y por consiguiente seguir los pasos de Cristo y las instrucciones de Dios. Así como Naamán obedeció a Eliseo y así como el pueblo de Israel obedeció a Dios. Por eso, en 2 Corintios 12:9 dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Tercera enseñanza: lo que Dios pide hacer no tiene ningún sentido sin fe. Repito, es totalmente ridículo para el que no tiene fe, porque el sentido de lo que Dios pide es espiritual. A Naamán le pareció tan ridículo lo que Eliseo le pedía de sumergirse en el agua 7 veces, que se enojó y si no fuera porque sus criados lo convencieron, se hubiese ido. Y el creyente obedece por fe muchas veces sin entender, y a veces entendiendo cuando entiende el significado del rito o símbolo. Antes de avanzar con la cuarta enseñanza, quiero decirte que estos principios también fueron enseñados por Dios en una gran cantidad de historias y símbolos que no siempre utilizaban el número 7. Por ejemplo, miremos el caso de la salida de los hebreos de Egipto. En la 10ª y última plaga, Él les dice que deben matar un cordero y pintar su sangre en el portal de cada casa para que los primogénitos que estén dentro se salven. En la primera enseñanza vemos que el ser humano por sí solo no puede hacer absolutamente nada, porque no había forma física que ningún humano pudiera defenderse por sus propios medios del ángel destructor que pasó por todo Egipto a matar a todos los primogénitos de hombre y bestia. En la segunda enseñanza, la gracia de Dios trabaja sobre la fe, es lo que dice. Había que hacer lo que Dios pedía para ser salvo. No bastaba con creer en Dios o ser hijo de Abraham. Si no pintaban el portal con sangre, los primogénitos que estaban en ese hogar no podían salvarse. En la tercera enseñanza, lo que Dios pidió hacer no tenía ningún sentido, a no ser que se entendiese el significado del símbolo. Los hebreos obedecieron sin entender completamente, como lo entendemos ahora, mucho mejor después de haber visto a Cristo derramando su sangre por nosotros en la cruz. Volvamos a la serie de 7 para seguir entendiendo principios o patrones que Dios nos quiere enseñar. La cuarta enseñanza es que cuando Dios utiliza una serie de 7 como simbología didáctica, el séptimo es completamente diferente a los otros 6. Esto lo notamos ya desde el comienzo en la primera serie de 7 que nos presenta la Biblia. Los 7 días de la semana de la creación, donde Dios utiliza cada día para crear al mundo. En cada día de la semana Él crea algo. Y en Génesis 2, del 2 al 3, dice que Él acabó la obra en el séptimo día, pero era totalmente diferente a los demás, porque ese día Él hace algo distinto a los otros 6. Ese día Él reposa, lo bendice y lo santifica. Lo mismo pasa con Naamán, que en la séptima sumergida es en la que se cura completamente, o en la conquista de Jericó, donde el séptimo día era totalmente diferente a los otros 6, ya que ese día debían de dar 7 vueltas en vez de una y viene la liberación. O volviendo a Apocalipsis, también lo podemos observar claramente, por ejemplo, en los sellos. En el capítulo 6 de Apocalipsis se describen lo que ocurrirá en cada uno de los 6 sellos, para luego, más adelante, recién en el capítulo 8, se menciona el séptimo sello totalmente separado y diferente a los otros 6, describiéndolo simplemente como media hora de silencio. Lo mismo ocurre con las trompetas, donde las 6 son descritas en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis, para luego hablar de la séptima trompeta totalmente diferente a las otras 6,
recién al final del capítulo 11. Y muchísimos otros ejemplos que vamos a ir analizando a lo largo de esta serie para poder entender los patrones que Dios explica a través de esta metodología didáctica y que nos ayudará a entender la estructura del Apocalipsis mucho mejor, ya que su estructura está basada en series de 7. El quinto patrón o enseñanza es que muchas veces Dios utiliza los 6 como tipología del séptimo, es decir, como ejemplos, figuras, sombras, adelanto o primicias del séptimo. El verdaderamente importante, a donde Dios nos quiere conducir para que, como dice Efesios 4:13, Dios nos pueda llevar a la estatura de la plenitud de Cristo. Un detalle muy importante. Cuando interpretamos una serie de 7, debemos tener muy en cuenta estos patrones, aunque no siempre se den todos a la vez, porque son los que Dios utiliza para afianzar sus enseñanzas espirituales en sus hijos. Estos principios los podemos encontrar en series de 7 tan obvias como las que acabo de mencionar, de los sellos y las trompetas, y en otras que no lo son tanto, como por ejemplo la que encontramos en el cuerpo humano. En Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, organiza al cuerpo humano en 6 niveles. Aunque a veces se agregan subniveles, pero normalmente los niveles de organización del cuerpo humano se organizan en 6 niveles principales. El primer nivel son los átomos que forman moléculas. El segundo nivel son las moléculas que forman células. El tercer nivel son las células que forman tejidos. El cuarto nivel son los tejidos que forman órganos. Y el quinto nivel son los órganos que forman al sexto nivel sistemas o aparatos que están formados por los órganos. Luego en Génesis 2:7 continúa diciendo que fue completado con el séptimo nivel, es decir, el aliento de vida que Dios sopla en su nariz. No importa que los 6 niveles del ser humano estén perfectamente formados, sin el séptimo es la nada misma, es un ser muerto a no ser que sea completado con el séptimo nivel, el aliento de vida que Dios sopla en su nariz. Así como la gracia de Dios trabaja sobre nuestra fe, el espíritu de vida solo puede actuar sobre un cuerpo formado y funcional. Fuera de él, es imposible. Para el no creyente esto no tiene ningún sentido y no hay intervención de Dios en la vida. Y por último, el séptimo nivel es completamente diferente a los otros 6. Pasemos a otro ejemplo que, aunque sea muy bíblico, tampoco es fácil de ver y muchas veces pasa desapercibido. En la Biblia hay 6 líderes nacidos de forma milagrosa porque son nacidos de mujeres estériles. Ni uno más, ni uno menos. Y todos ellos fueron grandes dirigentes del pueblo de Dios que representaron diferentes características de Cristo. Ellos son Isaac, Jacob, José, Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Aquí en el cuadro te dejo el nombre de sus madres, el texto bíblico donde indica que eran estériles y el nombre del padre. Este grupo de 6 hombres concebidos de forma milagrosa, ya que sus madres eran estériles y en muchos casos de edad avanzada, fue completado por un séptimo que perfecciona la serie, Jesús. No importa cuán grandes fueron estos 6 líderes, ni el legado que dejaron, ni el poder e influencia que ejercieron. Si no fuera por el séptimo, Cristo Jesús, ni ellos ni nosotros podríamos ser salvos. La vida de estos 6 hombres nos muestra más que nunca que la gracia de Dios se manifestaba mientras seguían sus preceptos, y en los momentos que se alejaban de las instrucciones divinas, Dios no los podía bendecir. Nos llevaría varios videos mencionar la gran cantidad de cosas que les ocurrieron a ellos, que parecería no tener ningún sentido desde el punto de vista humano, pero que cobran total sentido si estudias su vida desde la perspectiva de la fe. Como cuando Isaac debía ser sacrificado por su propio padre, Abraham, por orden divina, o cuando José fue encarcelado aún después de obedecer a Dios, o la decapitación de Juan el Bautista, etc. Y por último, el séptimo, Jesús, fue totalmente diferente, en todo, empezando desde el milagro de la concepción, donde en los 6 primeros Dios hace el milagro para que nazcan de 6 mujeres estériles, mientras que el séptimo, el milagro es totalmente diferente. Jesús nace sin la intervención del varón, sino concebido por el Espíritu Santo. Y sin ninguna duda, cada uno de estos 6 hombres representaron aspectos diferentes de nuestro Salvador Jesús.
Isaac fue tal vez la representación más impactante sobre el Mesías, que como cordero es llevado al matadero, cuando su padre Abraham, por mandato divino, lo tuvo que llevar al sacrificio. Jacob, que a pesar de haber nacido junto a su hermano Esaú, consiguió la primogenitura. Y así como Jacob tuvo 12 hijos que se convirtieron en los fundadores de las 12 tribus de Israel, Cristo también eligió a 12 discípulos para ser los fundadores del Israel espiritual. José, al igual que Jesús, fue entregado y traicionado por sus hermanos, y luego los perdonó y los bendijo. José fue injustamente acusado y encarcelado, pero Dios lo libró y lo exaltó a una posición de autoridad y poder, al igual que Jesús, que fue acusado y condenado a muerte injustamente, pero Dios lo exaltó a su diestra. Aunque Sansón no es un modelo perfecto y su vida estuvo marcada por errores y debilidades, hay varios aspectos de su vida que representan a Cristo. El ángel anunció su nacimiento como aquel que salvaría a Israel, y el Espíritu del Señor lo dotó de una fuerza sobrenatural. De la misma forma, Jesús realizó milagros y prodigios sobrenaturales y nació para salvar a la humanidad del poder, del pecado y la muerte. Finalmente, para vencer a sus enemigos, Sansón dio su vida muriendo con sus brazos extendidos, así como Jesús dio su vida en la cruz para vencer a los poderes del mal. El profeta Samuel también representaba a Cristo, ya que era profeta, sacerdote y juez de Israel. Y al igual que Jesús, el pueblo lo rechazó pidiendo un rey. Al igual que Sansón y Samuel, Juan el Bautista fue consagrado al servicio de Dios desde su nacimiento, anunciado por un ángel. Juan el Bautista, proclamando arrepentimiento, bautizaba con agua, símbolo de Cristo que, llamando al arrepentimiento, bautizaría con el Espíritu Santo. Te puedo asegurar que esta forma de ver las series de 7 te ayudará a familiarizarte con patrones que Dios utiliza, que nos permitirá descubrir verdades importantes en la serie de 7 del Apocalipsis. Hasta aquí este video. No te pierdas el próximo capítulo de esta serie, que será sobre un tema muy interesante y del cual se ha hablado muchísimo: los pactos de Dios. Y ahora, cada vez que alguien te diga que el número 7 significa perfección o plenitud, ya lo sabes, nuestra perfección y plenitud viene de Dios, y sin Él no somos nada. Nos vemos en el próximo video. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever.
bonus for me. I never want to lose you. I never want to lose you. You will not believe, but it is true when I say that you are the more important person in my life. Your love has conquered my heart and left me asking for more. I love you for who you are. I am lucky enough to have a boyfriend like you. I'm not a perfect girl, but still I've got you, and that's a bonus for me. I never want to lose you. I never want to lose you. You will not believe, but it is true when I say that you are the more important person in my life. Your love has conquered my heart and left